Bienvenido a Mirando Lejos. Hoy tenemos, como siempre queremos hacer, programas especiales, programas que por sobre todas las cosas puedan introducir en el debate público paraguayo racionalidad, reflexión, lucidez. No todo oscuro, solamente la luz diluye la sombra. Por eso es importante que hablemos con serenidad, que dialoguemos y que seamos capaces de tener la didáctica, la pedagogía, de enseñar el significado que tienen las leyes y las consecuencias que van a tener las leyes como herramienta del ordenamiento jurídico y político de la República del Paraguay. La semana pasada tuvimos la aprobación de una ley que fue controvertida, polémica, desde mi punto de vista, no por el contenido de la ley. La ley es imprescindible para ordenar las finanzas públicas, la ley es imprescindible para que los jubilados puedan recibir sus beneficios jubilatorios. La ley es imprescindible para no hipotecar el futuro de nuestros hijos, que no sean que los que vienen atrás de nosotros tengan que pagar la hipoteca de que nosotros hicimos mal el trabajo. Es una ley necesaria, impostergable, imprescindible, pero que fue controversial, fue polémica. Hubo enfrentamientos en la calle. ¿Por qué razón? Una ley que contiene nobleza es una ley que puede generar tanta controversia. Yo atribuyo este hecho de la controversia que se produjo no solamente a intereses creados que siempre existen. Cuando se elabora una ley se afectan los intereses de las partes y eso es así en democracia, no hay que asustarse de eso. Lo que yo pienso es que al gobierno le faltó comunicación. Al gobierno le faltó el trabajo didáctico, el trabajo pedagógico, de explicar a la gente los beneficios, los frutos positivos que se van a poder cosechar en un futuro inmediato con este nuevo ordenamiento jurídico que tiene que ver con una ley que va a ordenar las superintendencias de pensiones y jubilaciones y al mismo tiempo ordenar todas las cajas jubilatorias que tiene el sector público. Hay que tener algo presente. Estas cajas se encuentran en estado deficitario. La policía y el Ministerio de Educación, los educadores, tienen una caja que este año 140 millones de dólares ha sido subsidiado por el contribuyente paraguayo, no por los que se benefician de la jubilación. Entonces, la ley es importante, pero verdaderamente desapruebo el procedimiento. No puede una ley tan importante en primer término ser iniciativa de un legislador, Dionisio Amarilla. Un legislador que genera polémica por sí mismo. En segundo lugar, no puede ser el vocero de la ley, con todo respeto, y esto no es mancillar ni envilecer el nombre de nadie, Bachi Núñez, que también es una figura que divide agua y genera mucha polémica. Esta era una ley que tenía que haber sido... Con Enrique Duarte, con Sonia Leguizamón. Bueno, me pareció muy interesante la reflexión que haces al inicio de analizar un poco cuáles fueron las secuelas de este proyecto, cuáles fueron los logros, los desafíos y cuál es el camino que vamos a continuar. Esta ley realmente no es un fruto de algo que ha sucedido hace 2 meses o 3 meses cuando asumió el presidente Santiago Peña, sino que nosotros y todos los que estamos acá ya hemos atravesado ese camino durante 10 largos años. Particularmente a mí me ha tocado 4 procesos de discusiones. Si bien esto después de dejarse de lado o no sancionarse se desinfló en la sociedad y no se volvió a tocar, era un tema que estaba latente. Y era un tema que ya se abordaba durante la campaña del presidente. La seguridad social es un eje de política pública. Y eso fue lo que nosotros hicimos conjuntamente con el ministro de Economía y con las centrales sindicales y los empresarios. Sentarnos a discutir a una semana de gobierno una de las leyes más importantes que hoy tenemos aprobada, que es la regulación, la supervisión. ¿Cómo vamos a controlar el uso y la administración de estos fondos? Para nosotros ha sido un proceso bastante enriquecedor porque logramos
sentarnos en la mesa con los principales actores, incluso con los jubilados, y esto evidentemente va a ser un proceso que se va a ir madurando para las discusiones de las futuras políticas, no solamente en el ámbito laboral y de la seguridad social. Hay otras políticas de Estado que requieren de un diálogo abierto con la ciudadanía y, como tenés razón, ¿verdad?, explicar mejor, salir, hablar con la gente, tratar de hacer un poquito más didácticos temas tan complejos como es la regulación de un fondo de jubilaciones. Para nosotros realmente fue una experiencia bastante positiva y también el acompañamiento de las centrales sindicales reforzó ese compromiso que nosotros... La clase obrera no entendió que hay sectores como cajas de jubilaciones que están verdaderamente casi, no sé si todas a pérdida, pero muchas están a pérdida. Hay, digamos, no son uniformes. Cada caja se rige por su propia ley. Hay maestros que se jubilan a los 35 años, hay otros que se jubilan a los 65 en otras cajas. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa discrepancia o esa reacción así virulenta de algunos sectores obreros? Sí. Viste que nosotros cuando se presentó este último proyecto, el 3 de agosto, más o menos el proyecto de la superintendencia, nos convocamos 5 centrales sindicales, presidente y miembros de algunas centrales, y dijimos, este no es lo que nosotros pretendemos. Porque, como dice la ministra, este es un tema que venimos manejando estos últimos 10 años. Cada tanto estamos sentados en la mesa tenemos una mesa constituida de seguridad social en mis empresarios. Entonces dijimos en esa reunión, las 5 presidentes de centrales, ¿qué le parece si convocamos a los empresarios o le hablamos a los empresarios cuál es su interés y no podemos trabajar este proyecto? Entonces le llamamos al señor Duarte y dijo, sí, no hay problema, vamos a trabajar. Nos ofreció incluso el local y nos sentamos ahí a trabajar. Todas nuestras organizaciones están en conocimiento. El 26 de septiembre fue nuestro congreso de la CGT. Nosotros presentamos ese congreso y mucho antes ya presentamos que estamos en esta mesa y estamos por resolución que somos parte de la Comisión de Seguridad Social. No hay una desinformación, solamente que la gente, como dice ahí, no lee nuestros compañeros. Creen que esta ley otra vez va a estar en serio, que hay realmente un consenso de los sectores importantes, porque para hacer una huelga general se necesita las centrales sindicales constituidas legalmente para hacer una huelga general en el país. Y ese grupo de gente estamos reunidos y nos sentamos a decir, vamos a trabajar. No hicimos lo que hicieron la oposición en el Parlamento. No nos corresponde a nosotros plantear propuestas. Nosotros tenemos que señalarnos, a nosotros no señalamos. Nosotros preparamos un proyecto porque le convocamos a la ministra y al ministro de Economía y vino cuando a través de la gente de la UIP, el presidente que bastante bien manejó todo también con nosotros, y nos reunimos con ellos y le dijimos, nosotros no queremos. Este proyecto no queremos. Ahora, presidente, una cosa diferente el consenso, otra es la unanimidad. Las leyes pueden tener consenso, eso incluye a diferentes actores. La unanimidad es imposible en una democracia, eso es el 100% de la voluntad política, eso nunca va a existir. O si no, estamos negando la democracia. Los consensos se tienen que lograr, tienen que ser mayoritarios. Participé yo este año, cuando estábamos en plena campaña electoral, un hecho que para mí me pareció inusual. Los presidenciales vinieron acá y todos se comprometieron con el proyecto de la caja fiscal y de resolver el problema. O sea, hubo consenso, por lo menos entre los presidenciales, los 4. Lo escuché a Santi Peña, lo escuché a Efraín Alegre, a Euclides Acevedo y a Paraguayo Cuba. Ahora bien, ahí es una cosa que quiero preguntarte si es que fue así o yo recuerdo mal. Y por otro lado, le invitamos a los 4 presidenciables y trabajamos con un menú, eran 14 preguntas idénticas a los 4. Y en ellas estaba incluido el tema de la seguridad social. Y todos coincidieron en la necesidad de regular al sector.
Esa es una situación clara que está grabada y está en los archivos de la prensa y en los archivos de la UIP. Ahora bien, acá hay una historia, Carlos. Si bien es anterior, mi involucramiento fue a partir del 2015. Así como comienza acá como sabe Mónica. Y acá en la UIP se hacían las grandes reuniones, no sé si se acuerdan. Inclusive, y donde avanzamos, a pesar de todo, avanzamos muchísimo y llegamos hacia fin del año 2017 en 2 puntos en discrepancia principalmente. Uno fue pública la postura del nuevo gobierno de que iba a apostar a revitalizar el proyecto de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Tanto es así que antes del 15 de agosto nos reunimos en ese momento allá en el Banco Central, en una oficina provisoria, porque nos presentan la idea. Nosotros en su momento habíamos contado yo esta historia y de que para mí es testigo la ministra también, una oportunidad para que dialoguemos las partes. Y nos sentamos, Carlos, y la verdad, yo tengo que ser muy honesto y las personas que están acá saben, amaban ser parte de la gobernanza y seamos honestos, ningún proyecto nos contemplaba como parte de la gobernanza. ¿Qué quiere decir ser parte de la gobernanza? O sea, ser parte de un consejo de administración, de un consejo que conlleve, que sea la autoridad máxima, vamos a decir, de la superintendencia. O sea, que los obreros estén representados en el gobierno de la... No solo era un reclamo de los obreros. También de los empresarios. No les sabría decir eso. Correcto. Bueno, nos reunimos. Hoy está garantizado esa gobernanza. Hoy está garantizado. Hoy está garantizado. Ahí quiero llegar, Carlos. ¿Qué pasa? Nos reunimos y para ponernos de acuerdo tenemos que ceder posiciones y tenemos que ir de a poco compaginando los temores y los intereses, ¿verdad? Aunque el interés fundamental era cuidar el dinero de los jubilados y de los aportantes. Entonces, nos pareció bien, nos pareció correcto generar un órgano que no sea consultivo, sino que sea un órgano realmente de toma de decisiones dentro de lo que es el Consejo de Seguridad Social, que lo llamamos después, ¿verdad? Y que sea la entidad que nombre el superintendente. Con temor, sector empresarial, o sea, una pregunta, el sector empresarial con mucho... Una pregunta, porque se me va el tiempo, nomás, después, tío, vamos a una pausa, vamos a ir con la ministra. Te pregunto, hoy la sede, hoy no es un apéndice de la superintendencia de bancos, no. Es autónoma y autárquica. Totalmente autónoma y autónoma. O sea que no puede decir que se va a regir por criterios financieros de la ortodoxia neoliberal. No se puede decir eso. Así mismo. Y otra cosa que te vuelvo a decir, nosotros no creíamos absolutamente que el gobierno iba a aceptar esta postura. Nos fuimos como diciendo, bueno, está bien, vamos así para que nos digan que no hay que se vaya, que muera esto. Vamos a ser sinceros. Pero sin embargo, encontramos la mayor de las aperturas por parte sobre todo de la ministra y el ministro Carlos Fernández Baldovino. Y ahí se abre un nuevo esquema. Y redactamos no unos puntos de ley, pero redactamos un proyecto de ley. Porque el gobierno, cuando le dijimos, vamos a reunirnos, dijo, reúnanse y elaboren el proyecto que ustedes quieran. Olvídense de esto. O sea, digamos que fue un gobierno, el esfuerzo fue mancomunado, Ministerio de Trabajo, sector empleador o empresarial y sector obrero. Así fue más o menos, digamos, fue un esfuerzo mancomunado. El trabajo, para ser honesto, fue, la elaboración fue entre el sector obrero y el sector empleador. Una vez que terminamos el bosquejo, le pasamos al Ministerio de Economía y al Ministerio del Trabajo, y la verdad, vuelvo a decir, nobleza obliga, nos sugirieron totalmente modificaciones de forma, nada de fondo. Hay una pregunta
que creo a la ministra no le va a gustar que le haga. Después de la pausa nosotros volvemos con la ministra de Trabajo, el presidente de la OIP, y Sonia Leguizamón, representante de la CGT. Bueno, ministra, después de todo, de tanta controversia y tanto pugilato callejero, ¿qué le faltó al gobierno? ¿Cómo es que un gobierno no tiene recursos políticos para salir a convencer de un proyecto de ley que va a ordenar la casa? Esta prudencia en el Parlamento. Ayer surgió una discrepancia entre Derlis Maidana y el presidente del Congreso, Silvio Velar, si la caja de empleados de Itaipú entraba o no también dentro de lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Por qué desorden después de más de 100 días de gobierno? ¿Qué está pasando? Una ley tan beneficiosa. Bueno, acá hay que tener en cuenta ciertos factores que dentro de un contexto general hay que ir observando. Primeramente, el interés del Estado de cumplir y de tener la responsabilidad de plantear la supervisión de los fondos de pensiones largamente postergado. Pero alrededor de ese interés y de esa responsabilidad que tiene el gobierno hay varios intereses contrapuestos. Uno no puede dejar de observar eso. ¿Qué intereses son esos? Y hay intereses con respecto, por ejemplo, a cómo se invierten los fondos o dónde se invierten. Hay intereses de los usos, por ejemplo, de los afiliados, que se arregló por el tema de los préstamos que después tuvimos que también nosotros modificar, ¿verdad?, conjuntamente con el sector empresarial. Entonces eso crea cierta distorsión. Pero esta distorsión no es de ahora, Carlos. Eso se planteó siempre. Se planteó en el 2014, en el 2016, en el 2018. Se trata de instalar y quedó en la memoria colectiva de que la superintendencia iba a ser para usar los fondos previsionales. Sin embargo, se ha explicado utilizar detalladamente con fines fiscales. Para utilizar los fondos de IPS para cubrir deudas del Estado, cuando es todo lo contrario. Entonces, cuando en el imaginario colectivo queda esa idea, desconstruir eso es realmente bastante complicado, porque si bien nosotros en la mesa nos sentamos con los jubilados, nos sentamos con todos los otros sectores, aparte del sindicalismo, la central y los empresarios, a explicarle, hay ciertas cuestiones que parece que son inentendibles, pero no ya por cuestiones de forma ni de fondo de la legislación. Tienen otros matices que eso, por supuesto, que políticamente hay que saber administrarlo. Pero dentro de las comisiones que se estuvieron estudiando y se planteó tan correctamente este proyecto, todo el mundo entendió la necesidad y que no había nada oculto. Al contrario, los parlamentarios entendieron y hay mucha parte de la sociedad que está de acuerdo. No pienses que es las personas que se han manifestado el pensamiento generalizado de la población. Hay gente bastante consciente de la necesidad de un ente regulador, de que si retrasarnos más, ¿qué efectos podría tener? Porque la superintendencia no se va a instalar pasado mañana. De acuerdo contigo, pero creo que los especialistas, el ministro de Economía, yo, otros formadores de opinión, entendieron el quid de la cuestión. Pero cuando hay intereses, es difícil de convencer. No solamente por la fundamentación ni el objetivo del proyecto. Hay que ver más allá. Pero, por suerte, hoy de muchas discusiones que se van a tener. Esto recién empieza. Acá tenemos que sentarnos a reglamentar, a regular. Van a venir un montón de discusiones técnicas y políticas alrededor de lo que es esta regulación y que vamos a necesitar madurar el proceso de diálogo. Ahora, decime una cosa, Sonia. La clase obrera es consciente de que se agotó digamos, el estilo de gestión de las cajas, de que hay cajas jubilatorias que son deficitarias, que hay cajas que hoy se están pagando con el dinero del contribuyente. Por ejemplo, yo no soy funcionario de la policía, no soy funcionario del Ministerio de Educación, y con mis impuestos, el impuesto
de la gran mayoría del pueblo paraguayo que paga IVA o que paga impuestos a la renta personal o a la empresa, está financiando, está cubriendo el bache, el agujero que tienen esas cajas. O sea, ¿por qué, cómo es que la clase obrera no puede internalizar, no puede mentar, no puede ser consciente de que esta es una herramienta que se necesita para ordenar, digamos, las finanzas que en última instancia terminarán cumpliendo con su rol, que es garantizar la jubilación de los que trabajaron toda su vida, que es un derecho social consagrado en la Constitución de 1992. Tampoco no es un invento de nadie, está en la Constitución. Así es. Yo creo que la gran mayoría de la clase trabajadora entiende eso, y más aún con esta discusión que surgió ahora, muchísimas cosas nos enteramos. Entonces, por eso no están en la calle la gran mayoría de los trabajadores, porque cree que esta ley se necesita. Están un grupo de gente importante en la calle, pero yo digo que hay intereses detrás de eso. ¿Intereses de quién? Intereses de las cajas. Por ejemplo, la ANDE estaba con nosotros trabajando. Y a mí parecer que los compañeros tienen una caja de jubilaciones. Bueno, es una caja que aparentemente le dan a muchos funcionarios préstamos y que eso se va a mantener. Y los compañeros creen que no van a, con esta ley le va a prohibir. Se mantiene eso. Claro. O sea, un funcionario de la ANDE puede ir a pedir prestado a la ANDE. No es la historia que el dinero de la ANDE se va a poner en un banco y entonces hay que ir a pedirle prestado al banco. Se va a poder quitar la plata, o sea, uno va a poder financiar su casa propia con los fondos jubilatorios de la ANDE. Eso no cambia nada. Si el consejo de la caja de jubilaciones, de la ANDE, de la municipalidad, de todas las cajas de IPS, sigue intacto. Ellos van a seguir manejando y administrando y llevando proyectos. Ellos van a decidir, solamente que ahora va a tener un ente que le controla, que haga bien, si hay inversiones que no debe hacer, le va a indicar, tampoco le va a prohibir, le va a indicar, y se verá después al final, ¿verdad? Eso es lo que, pero no cambia nada. El funcionario de la ANDE va a seguir recibiendo. Incluso en la ley, en la última modificación, dice que sin límite los préstamos que van a recibir los funcionarios de cada institución, ¿verdad? Entonces, esas cosas no cambian, solamente se malinforma y los compañeros están, se malinforma. Yo también tengo compañeros que a la pinta, pero nunca leen la ley. Lean, vamos a leer y después vamos a discutir, le digo. Entonces, y este es un proceso que va a llevar mucho tiempo. El tiempo va a decir, ojalá que todo salga bien a la larga, ¿verdad? Claro, porque la sí, intención es cuidar la plata de cada aportante. Eso es nuestro tema y necesitamos esto. Te pregunto, presidente Enrique Duarte, por ejemplo, la caja de Itaipú, vino un venezolano y llevó no sé cuántos millones de dólares, ¿verdad? Hubieron cajas donde hubieron muchos escándalos. Un Banco Nacional de Trabajadores tan quebró por esas circunstancias. Eso sirvió de antecedente para decir, bueno, esto tiene que ponerse en orden. Pero claro, Carlos, sin ninguna duda. 3 conceptos rápidos. Una entidad reguladora no es administradora de ninguna caja ni de ningún fondo. O sea, la autonomía de las cajas es igual a las que están teniendo hoy. Lo que va a establecer la entidad reguladora en algunos casos, acá en la transición ya está fijada, cuáles son los límites de inversión por tipo de instrumento financiero. Repetime eso, por favor, para que la gente entienda. ¿Cuáles son yo entiendo también. La ley lo que establece son los límites de inversión para según tipo de instrumento financiero. Por ejemplo, ¿verdad? En inmuebles hasta tanto, en CDA hasta tanto, en depósitos a plazo fijo hasta tanto. O sea, a ver un poco, si te entendí nomás, para que la gente entienda. O sea, yo agarro, o sea, la caja va a decir, vos podés comprar inmuebles por el 20% de lo que tenés. Por ejemplo. Y podés comprar, o sea, poner en CDA 25%. Sí, podés comprar bonos, no del Estado para el caso del IPS, hasta tanto. ¿Me explico? O sea, establece, y eso es
prudencia, eso es manejo de riesgo. Se diversifica el riesgo. Claro, se pulveriza el riesgo. Como se dice, no se ponen todos los huevos en la misma canasta. Así mismo. Entonces, no hay nada. Y después otra cosa que me gusta dejar bien claro, y voy a repetir, y dije al comienzo, la clase obrera, los jubilados y la clase empleadora hoy tiene un gran logro. Es parte de la administración, de la máxima gobernanza de esta entidad. Y realmente lo único que espero es de que haya en el futuro una garantía mayor a la que hay hoy para todos esos fondos. Según la ley que fue sancionada, ¿quiénes van a integrar el Consejo que van a garantizar esa gobernanza? ¿Es plural? Tienen 3 miembros por el Estado. Nombrado por el presidente. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Banco Central. Correcto. Y 3 miembros por los sectores afectados, por los jubilados, por las centrales obreras y por FEPRINCO. O sea, y esos 3, porque viste que en el IPS todavía se está esperando quién va a ser el representante de los empleadores. O sea, ¿esto va a tener que ser aprobado por el presidente o es que los gremios eligen? Para el caso de los jubilados y para el caso de las centrales obreras van a ser por elección a través de votos, utilizando los mecanismos electorales. Para el caso de la FEPRINCO va a enviar una terna de 3 representantes y el Ejecutivo va a elegir entre los 3. ¿Y por qué esa diferencia de preguntas? Cada sector eligió la forma de manejar, la designación de sus miembros. Te pregunto, ¿la nueva instancia va a estar también sometida a criterio de transparencia, señora ministra? Por supuesto. ¿Qué es lo que se hace con este nuevo Consejo de Seguridad Social? Dar un contrapeso al supuesto superpoder que anteriormente se decía que tenía el superintendente. Superintendente, en las leyes anteriores que fue modificada y trabajada por el sector empresarial y el sector sindical, lo que hace es distribuir todas las atribuciones que antes tenía el superintendente en materia normativa reglamentaria de inversiones al Consejo. Entonces, cuando el superintendente tiene que tomar la decisión, lo va a tener que poner primero en consideración del Consejo, efectivamente, para poder luego aplicarlo dentro de las políticas de las cajas, tanto regulatorias como de inversiones. Pero quería complementar nomás lo que decía Enrique con respecto a las inversiones. La ley en el artículo 1 establece claramente cuáles son los 3 principios que van a regir para las inversiones de las cajas. Tiene que ser seguridad, rentabilidad y liquidez. ¿Qué significa seguridad? Seguridad significa que si viene una entidad, una empresa a venderme sus acciones, a colocar sus bonos, yo le compro, la caja tiene que tener la seguridad de que le va a devolver, de que tiene capacidad de pago. Hoy esa regla no existe, entonces yo le presto a cualquiera. Entonces ese es el primer principio rector. Rentabilidad, hay cajas que cobran tasas por debajo de inflación, entonces están perdiendo hoy su poder adquisitivo del dinero, que es lo que tiene que hacer. ¿Cómo? A ver, una caja X me presta a 10 y la inflación anual es 11, entonces quiere decir que cada vez tengo menos dinero. Por eso hay que ir ajustando eso. Si vos tenés inflación alta, si tenés inflación baja, tus tasas tienen que estar limitadas, ¿verdad? Vos tenés que establecer esos criterios de las cajas. ¿No hacen por qué? Porque las políticas de inversiones no tienen ningún tipo de contenido. Y por último, liquidez. La caja no puede prestar el 100% de su fondo si tiene que cumplir con su compromiso. Entonces, esos 3 principios son los rectores para cualquier tipo de operación que deban hacer las cajas. ¿Hoy se cumplen? No. ¿Tienen política de inversiones? Sí. ¿Tienen control de riesgos? No. Con la superintendencia se va a dar ese marco. Después de la pausa, seguimos el tema. El gobierno ha sancionado 2 leyes muy importantes este año. Una que no causó tanta polémica, que es la creación del Ministerio de Economía y la Secretaría de Ingresos Tributarios. Y esta ley que sí fue controvertida, repito, desde mi punto de vista, por mal manejo político. Volvemos enseguida después de la pausa Mirando Lejos. Hay olores
trabajadores que necesitan una mano y una sonrisa en el momento justo. Y otros que necesitan Quitadol, como Quitadol Gel, que mejora los dolores musculares localizados. Y Quitadol Forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puyupe Quitadol. Impulso y acelera hasta tu 0 kilómetro con tasas desde el 9,5% hasta 60 meses de plazo y tu primera cuota pagás recién a los 60 días. Solicita hoy llamando al asterisco 3322 o en la sucursal de tu preferencia. Banco Familiar, el banco para vos. La vida es un viaje lleno de emociones que van y vienen. Recuerdos que navegan en nuestra mente como una galería infinita de imágenes. Pero que, con los años, estas pueden apagarse. Por eso creamos Memorial, un antioxidante que se encarga de estimular la actividad cognitiva, mejorando la memoria y la falta de concentración. Y con 2 cápsulas al día vas a poder sentirte más activo y lúcido. Cuando te olvides, acordate, Memorial. Somos muchos los que entendimos que para cambiar el mundo hay que hacer, como el plan que tuvimos para que cada vez más personas utilicen menos envases nuevos y más nuestra botella retornable. O como cuando nos comprometimos a devolver a la naturaleza el agua que utilizamos. La próxima vez que te preguntes si estás solo, recordá que somos muchos. Hagamos juntos, hagamos ahora, hagamos que hoy tenga un mejor sabor que ayer. Nueva web y nuevo portal de beneficiario. Más funcionalidades en la app. Ahora, sea un beneficiario Asismed. Más ágil, más informado y más actualizado. Ingresa desde la web www.asismed.com.py al portal o desde tu smartphone a la app. Conoce las nuevas funcionalidades y realiza tus gestiones. Todo esto y más, desde donde estés, de manera rápida y simple, las 24 horas del día. Sonia, sin ánimo de ser, porque yo no quiero ser tampoco criticar sin tener ni argumentos ni conocer los hechos, pero daría la impresión, según las palabras de la ministra, de que hoy la gestión financiera en las cajas se hace más que nada con poco criterio, con poca racionalidad técnica, profesional. Por ejemplo, no se mira si al que le presto tiene la garantía de devolverme, que puedo prestar dinero abajo de la tasa de inflación, o puedo, digamos, quedarme ilíquido, porque entrego puedo. O sea, hoy en día hay, digamos, criterios. ¿Qué pasa? Las cajas, y muchas de ellas que son deficitarias y que tienen, digamos, algunas carteras de alta morosidad, se están manejando mucho con criterios de amiguismo, con criterios políticos. Es que también es, o quizás sean el resultado histórico de cajas que se fueron creando y se fueron distorsionando y adquiriendo los vicios que tienen todas las instituciones que más o menos directa o indirectamente se vinculan al sector público paraguayo, criterios políticos. Hay que nombrarla acá porque este es mi amigo, hay que nombrarla acá porque es mi correligionario. ¿Qué pasó con todo esto? Y bueno, en Paraguay yo creo que eso es lo que pasa realmente. Porque los trabajadores, no sé los empleadores, pero los trabajadores, nosotros no administramos ese tema de nuestra caja. En general, el trabajador común así. Los dirigentes nos preocupamos, pero no hay una forma de que vos incida en las cajas para ver todo lo que está pasando. No hay un informe. Yo dependo de IPS, yo estoy en la caja de IPS. Tengo un consejero. Las veces que pedimos que venga a informar, viene a informar lo que cree, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos la certeza de lo que está pasando ahí. Y con este mecanismo esperamos que haya realmente suficientes informaciones, vía de informar a la gente como en otros países. Vos te vas en Uruguay, cada trabajador sabe lo que pasa en su caja, sabe su aporte. Con un teclado entra ahí, ya tiene ahí qué es lo que está pasando en su institución. Y nosotros tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a eso. Y con esta ley que se crea, esperamos que contribuya para todo eso. Y por otro lado, el manejo político, ¿verdad? Porque ni nuestros representantes, los trabajadores, mandamos una terna
nosotros somos 5 o 6 centrales, mandamos terna a cada central y de eso el presidente elige uno. Entonces no hay criterio que nosotros estamos eligiendo a nuestros representantes. En esta superintendencia es lo que buscamos esos, que cada central va a presentar candidatos, pero el que va a elegir son los asegurados aportantes. Hay que haber no solamente los afiliados de la central, sino que los asegurados van a elegir de esos. Va a ser voto directo. Voto directo. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque que no termine prostituyéndose el voto directo. Sí, también se habló de eso. Pero eso se tiene que reglamentar. Todavía no nos sentamos a madurar, a reglamentar qué es lo que es mejor para los trabajadores. Presidente, esto es algo que involucra mucho al sector empleador, que son con la clase obrera los que más aportan al IPS. El IPS en los últimos años, démosle a Jorge Benítez, actual, digamos, el periodo de que está sometiendo a un nuevo esfuerzo al IPS. Pero convengamos que los últimos 5 años anteriores el IPS proyectó una imagen de una suerte de orgía de la corrupción. Esta ley de superintendencia, digamos, va a poder suprimir los elementos, digamos, que hacían del IPS una suerte de orgía de la corrupción. No te decir volver un santuario, pero por lo menos ordenar la casa. Puede tener una incidencia indirecta para decir, es una herramienta que al actual presidente Jorge Benítez del IPS le puede servir para decir, bueno, Jorge Benítez, tenés ya una herramienta nueva para ordenar la casa. Bueno, en primer lugar, Carlos, convengamos que el IPS tiene un doble rol. Está bueno, si bien hay 3 fondos, está el rol de jubilación y pensión y está el rol de salud, ¿verdad? Que son 2 roles, aunque conviven pero diferentes. Si vos me estás hablando sobre lo que es el tema en relación al tema jubilatorio, al manejo de los fondos jubilatorios, realmente, no, como dice Sonia, no tenemos mucha información. Yo no quiero prejuzgar, pero sí el hecho de que tengamos un buen marco regulatorio, sí nos va a dar una mayor capacidad de evaluación de cómo habrán de seguir las cosas, ¿verdad? Acá mucho se habla del IPS y mucho se habla de todo lo que fueron los actos de corrupción en el ámbito del manejo de los fondos de salud y maternidad, ¿verdad? De maternidad y enfermedades, como le llaman, ¿no? Bueno, pero sin ninguna duda, no nos equivocamos, Carlos, esto va a traer orden, un ordenamiento, y no solo al IPS, sino que a todas las cajas. Y yo sé que el tiempo vale oro en televisión, quiero abusar 30 segundos más. Yo creo que todos apostamos al diálogo. Yo creo que también el gobierno apuesta al diálogo y ha demostrado con la actitud, por lo menos con el sector obrero, con muchos, la gran parte del sector de los jubilados y con la clase empresarial. Lo que yo no creo, lo que a mí me parece, Carlos, no me parece humano, no me parece ético el tener que estar engañando a la gente. El tener que estar llevando a la calle con 40 grados de calor personas por encima de los 70 años con mentiras. Eso es maldad. Eso no puede recibir la aprobación de nadie. Y realmente yo condeno eso, sin poner nombre, sin poner apellido. Eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que manejar verdades, tenemos que manejar realidades y cuidar a nuestro pueblo. Y cuando hablamos cuidar a nuestro pueblo, cuidémosle a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros jubilados. Correcto. Ministra, hubo gente en la calle tirando bombas, tirando piedras, con o sin razón. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, obviamente sin recurrir a la violencia. Yo creo en el derecho a la manifestación. No creo que se deban cerrar rutas, pero sí creo que la gente tiene derecho a manifestarse y a manifestar su discrepancia, que de alguna manera hay que reconocer que algunos reclamos de esa gente fueron recogidos en las modificaciones que se introdujeron o quedaron más
explícitas y más taxativas. La pregunta que te quiero hacer, vos como ministra, ¿te vas a sentar para reglamentar todo esto? ¿No tenés problema en sentarte a dialogar con Ojeda? Que lo vi en todas las filmaciones, con la gente de la Sintrade, de la ANDE, con los cabecillas, te vas a sentar sin problema. O vas a poner una reserva, vas a decir, no, con él no, pues tiró piedra y agua o fue violento. ¿Cuál va a ser tu criterio? ¿Vas a discriminar cuando tengas que sentarte en la mesa de negociación? Para nada, Carlos. Nosotros somos el Ministerio de los Trabajadores, el ministerio que vela por los derechos de cada uno de los paraguayos que está día a día trabajando en el sector productivo. Nosotros tenemos que recibirla a todos. No importa el tinte que tenga, el día de mañana el sector de camioneros puede tener un inconveniente, yo me tengo que sentar con ellos a las negociaciones. El sector de la Citrande puede tener un problema, me tengo que sentar con ellos. Los docentes también. ¿Por qué? Porque nosotros somos gobierno, estamos gobernando para todos los ciudadanos, no importa el color, no importa la clase política. Nosotros tenemos que resolver los problemas que afectan al derecho de los ciudadanos en temas sociolaborales. Este es uno. Sin embargo, van a haber otro tipo de inconvenientes que van a requerir que de nuevo nos sentemos, no seguridad social, otros temas laborales, y toditos tienen que volver a sentarse. ¿Cuál es nuestro temor? De que ellos no se quieran sentar. Esa es otra cuestión. Nosotros lo que instamos es que este tipo de situaciones no hagan que la gente se retire del diálogo. El diálogo tiene que ser una institución dentro de nuestra república. El diálogo para todo tipo de conflictos es el camino para solucionar los problemas. Nosotros vamos a tener siempre las puertas abiertas para todos los sindicatos, para todas las centrales, para todos los gremios empresariales que están en el país, desde el más diminuto empresario, ese señor que pone su puestito en la esquina, hasta los grandes industriales. Y lo mismo para el sector, todas las centrales obreras debidamente representadas, como ese trabajador con un conflicto individual que no tiene ninguna representación, pero tiene un problema. Nosotros le vamos a escuchar. Ese es el rol del gobierno, ese es el rol de un gobierno serio. Nosotros construimos institucionalidad, no construimos divisiones. No hay que dividir, porque si no, no vamos a poder llevar el país que nosotros queremos. Y el presidente es claro con eso. El presidente quiere dejar un país fuertemente institucionalizado. Y este paso de la superintendencia es un reflejo de esa intención que se tuvo desde el inicio de su campaña. Sonia, en las cajas no tienen todas las mismas reglamentaciones. Tenemos cajas de los parlamentarios, tenemos la caja de los funcionarios de ITIPU, que son, digamos, los funcionarios AAA. Si bien no son el sector propiamente, el sector público paraguayo, están dentro, fueron incorporados en esta ley, de ahí la disputa entre Silvio Velar y Derlis Maidana. Pero tenemos a los parlamentarios, por ejemplo, que se jubilan con una jubilación, si tienen 3 periodos, 20 y tantos millones, y son cajas deficitarias. Son cajas deficitarias, hay que ser sinceros. Es deficitaria la de educadores, la de policía y la de los parlamentarios también. Todas se manejan, no tienen un criterio homogéneo. El sector obrero, y después le quiero transferir esta pregunta al sector empresarial, va a propender a que cada movimiento o grupo haga su propia caja, su propio reglamento, más allá de la superintendencia que va a tener. ¿O es que hay que homogeneizar los principios básicos de cada caja, más allá de la peculiaridad del servicio que prestan? Uno hace ley, el otro produce energía eléctrica, el otro hace hierro, qué sé yo, lo que vos quieras. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Qué piensa la clase obrera con respecto a eso? Yo creo que en lo posible hay que trabajar por una línea para todo, la base mínima para todo. Y de ahí ir viendo cómo mejorar. Nosotros vemos también, eso no es de ahora, sino hace años estamos trabajando y viendo esa necesidad de ir ajustando, porque nuestra caja no va a ir lejos si es que nosotros conscientemente, razonablemente, no tomamos medidas a cada paso que damos mal, ¿verdad? Porque los aportes también se diluye, ¿verdad? Y no es que un grupo pueda cobrar todo y el día de mañana el resto no cobre. Entonces tiene que equilibrar. Y
la parte obrera, por lo menos dirigencialmente, nosotros somos conscientes de eso, de que tenemos que discutir con todas las áreas y vemos con todos los sectores qué es lo que es mejor para todos. Porque acá lo que vamos a trabajar es, y vamos a seguir trabajando, y siempre lo hicimos, que buscar la forma, la reivindicación, lo mejor que se pueda. Y que los beneficios que tienen cada trabajador actualmente no se pierdan. Nosotros estamos buscando cada beneficio que se mejore, pero los beneficios también no es que a uno tiene que tener muy poco y el otro muy grande, ¿verdad? Hay que equilibrar. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en eso, pero todo es un desafío enorme para ir haciendo la seguridad social que queremos para todos. Presidente, se me va el tiempo corto. Tenemos cajas deficitarias, tenemos ya resuelto, ya tenemos el marco jurídico para la superintendencia, pero la superintendencia no baja a la parte subterránea, a donde está el problema real, que hay cajas que son deficitarias, la de la policía, la de los parlamentarios, la de los militares que reciben subsidio del contribuyente paraguayo. O sea, Juan Pueblo está pagando para que determinados sectores del sector público puedan tener la garantía de sus jubilaciones, cosa que creo que es un derecho consagrado en la Constitución y que tenemos que hacerlo realidad. La pregunta de Estado es lo siguiente: ahora el debate baja a otro nivel. ¿Qué vamos a hacer con cómo resolvemos todo eso? Vamos a tener una superintendencia, vamos a tener cajas subsidiadas por el contribuyente paraguayo, o si no, las cajas se quedan deficitarias con iliquidez para no pagar las jubilaciones. ¿Cuál es? La superintendencia es parte de la solución. Nosotros firmamos, todos los sectores y el gobierno, un documento que es un pacto respecto a la reforma del sistema de seguridad social, en donde aclaramos y entre todos asumimos un compromiso. Yo no me acuerdo bien de memoria, pero creo que eran dentro de los siguientes 5 años, generar la reforma del sistema de seguridad social para que no ocurra lo que acabas de decir. Eso es un compromiso que asumimos trabajadores, empleadores, jubilados y el gobierno. Y eso está firmado. Así como también en ese mismo documento, que es un temor de mucha gente, el gobierno ha asumido que va a ir pagando aquella famosa deuda histórica que tiene con el IPS. Es primera vez que se logró eso. ¿Qué gobierno nos dijo eso? Creo que todos prometen. El gobierno de Horacio Cartes pagó 50 millones. Hizo una entrega de 50 millones de IPS cuando Benigno López era presidente del IPS, pero nunca más se pagó. La cuestión es que ahora hay un documento firmado que implica un reconocimiento de la deuda, porque habían muchos gobiernos que ni siquiera reconocían la deuda. Sí. Entonces acá hay un reconocimiento y una promesa de pagar, de pagar ya en la medida. Pero no con un bono del Tesoro, sino de aportar. Entonces también ahí por lo menos va a caer el mito ese de que el Estado no honra con su deuda. Bueno, tenemos que irnos. Solamente una última recomendación. No soy nadie para dar recomendaciones a nadie, solamente a los señores del gobierno y en especial al presidente de la República. Estos procesos tienen que ser liderados por el presidente de la República. El presidente de la República no es solamente el presidente del Partido Colorado, es el presidente de todos los paraguayos. Santiago Peña representa a todos los paraguayos. Si él pierde credibilidad, va a dañar su representatividad. Si él daña su representatividad, la gobernanza o la gobernabilidad del Paraguay se va a poner en tela de juicio. Muchísimas gracias.